Hablar un poquito em, de lo que es pues la residencia en este caso, ser residente de neurocirugía, no solo es enfocándonos en nosotras como mujeres o siendo mujeres en una residencia que anteriormente se creía que era únicamente para hombres. Entonces, nada más permítanme compartir mi pantalla para poder comenzar con la plática. Listo, doctora, ya puede compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, doctora, ya sé. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Pues como ya les había comentado, entonces pues el tema de esta ponencia, este conversatorio, pues es empoderando a futuras neurocirujanas. Como ya les había comentado, pues yo estoy cursando el segundo año de la residencia en neurocirugía. Entonces, para empezar, antes que nada, pues quisiera tener como un brevario, nada más para ver un poquito acerca de lo que es la historia o lo que fue la historia de la neurocirugía, cómo comenzó todo este desarrollo, quién lo comenzó, cómo comenzó. Y bueno, esto tiene una finalidad y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces miren. Como ustedes sabrán, no sé muy bien en qué año están ahorita de la carrera, pero seguramente cuando iniciaron el curso, ya sea de anatomía o de neuroanatomía, les hablaron un poco acerca de la historia. Toda materia, o al menos en mi caso, todas las materias cuando iniciaba a cursarlas, nos hablaban un poco acerca de lo que era la historia de cada materia, cómo inició, quiénes fueron sus iniciadores, etcétera. Entonces, como bien sabemos, la neurocirugía o todas las ramas de la medicina han iniciado desde tiempos muy remotos, desde incluso el prehistórico. En este caso, eh, tenemos antecedentes de la neurocirugía desde el Paleolítico con fósiles de cráneos que ya tenían como trépanos o antecedentes de trépanos, que la finalidad de estos trépanos en aquella época era pues liberar en este caso a los pacientes o en este caso a las personas a las que les realizaban los trépanos, pues liberarlos en ese caso y según las creencias de la gente de pues espíritus malignos o de las malas esencias, etcétera. Conforme fue evolucionando el tiempo, en Grecia, por ejemplo, empezaron o ya había escritos, por ejemplo, en este caso de Cornelio Celso, en el 25-50 antes de Cristo, ya había datos acerca de cómo trataban ellos antes los hematomas epidurales. Posteriormente, si ustedes han visto en sus clases de neuroanatomía lo que es el polígono de Willis, el descubridor o más bien el que describió la circulación cerebral, pues fue Thomas Willis, un neuroanatomista inglés. Posteriormente, y también yo creo que deben de conocer a este señor, el doctor Paul Broca, que fue quien describió también las áreas de Broca que están implicadas también en las funciones corticales, ¿no? Las funciones más importantes a nivel de la corteza, que actualmente, y no es el tema,
ya no se utilizan en neurocirugía como tal estas áreas de Broca que todavía son muy reconocidas y para fin de examen ustedes las van a tener que estudiar y las tienen que conocer, pues ya estas áreas de Broca han quedado todavía pues ya en desuso, ¿sale? Ahora ya se habla acerca de un conectoma, se habla acerca de fascículos, interrelación en estos fascículos, pero pues es muy importante y igual era neurólogo anatomista quien describió estas áreas. Y posteriormente, William Massewen, que también es digamos como el considerado iniciador de la neurocirugía, fue el primer neurocirujano en terminar una cirugía neurológica completa. Ajá. Y pues yo creo que también han de conocer a Sir William Cushing, que fue igualmente o se le considera también uno de los padres de la neurocirugía. ¿Sale? Pero ¿qué o para qué les explico esto o para qué inicio con esta plática? Como bien tenemos el título del conversatorio, que es Inspirando a futuras neurocirujanas, si ustedes ven cuál es digamos, lo común en todo esto que vimos, o los iniciadores de la neurocirugía, todos los que puse aquí y todavía faltan muchísimos más, son hombres, ¿no? Entonces, los iniciadores de la neurocirugía fueron hombres y la mayoría de los nombres que ustedes van a ver en libros, en artículos, que empezaron digamos, de abrir camino a esta nueva ciencia que fue la neurocirugía, pues en su mayoría son hombres. Ajá, y de hecho, si ustedes van a Google y le ponen ahí historia de la neurocirugía, y yo así justamente lo hice, fui a Google, le puse en el buscador historia de la neurocirugía, y lo que me salió fue un artículo cuya frase es esta. Esta es la primera frase que enuncian en el artículo. El resumen de la historia de la neurocirugía es un modesto tributo a esos grandes hombres, y subrayo hombres porque como les comentaba anteriormente, la mayoría de los nombres que están resaltados pues son hombres, ¿no? De esos grandes hombres entusiastas que impulsaron el avance de esta especialidad. Y digo, no es que estemos haciendo menos o nada, sino más bien es encaminado a que pues realmente sí no hay muchos nombres de mujeres dentro de la neurocirugía o en general de la historia que hayan iniciado, que hayan impulsado como tal el avance de esta ciencia. Pero si nos ponemos a buscar, pues obviamente va a haber digamos, en la historia también nombres de mujeres, e incluso aquí yo me di a la tarea de buscar, porque yo misma no sabía quién fue la primera neurocirujana o a quién se le dio el título de la primera neurocirujana. Entonces, como ustedes saben, todo el mundo yo creo que ha escuchado, si no es que a lo mejor ya ha tenido oportunidad de acercarse a esta muy bonita pero pesada disciplina que es la neurocirugía, de las cuales es una de las disciplinas o especialidades más complejas de la medicina, ¿no? A lo mejor también tienen conocidos, amigos residentes, o a lo mejor ya tienen amigos internos que tienen residentes de neurocirugía y les han dicho que es una de las especialidades más pesadas de toda la medicina. Y bueno, imagínense si es pesada para, en este caso, digámoslo así, un hombre, imagínense, o esto es lo que me decían. Imagínate si la carrera de neurocirugía es pesada para un hombre, ¿cómo lo será para una mujer, no? No te metas en una especialidad que es de hombres, eso me lo comentaban muchas veces, me hacían comentarios, no solo compañeros, no solo familiares, no solo conocidos, ¿no? Varias personas, igual incluso residentes, adscritos, me decían, la neurocirugía es una especialidad muy pesada. Tienes que pensar primero si realmente te gusta y si realmente te gusta, pues entonces empezar pues a ver que es una carrera que desde hace mucho tiempo era considerada únicamente para hombres. Por eso me di a la tarea de buscar quién era o quién fue, más bien, o a quién se le atribuye este título de la primera neurocirujana. ¿Quién fue la mujer que dio paso a todas las demás que ahorita tenemos la fortuna de poder estar cursando esta especialidad? Y entonces encontré a dos mujeres
las cuales están plasmadas en varios artículos, en varios, pues sí, más que nada artículos. Mencionan que la primera y la que es reconocida, digámoslo así, mundialmente es la doctora Diana Lynn Kinghorn Beck. Ella es una mujer que, bueno, neurocirujana, que en 1943 fue la primera en la que terminó la carrera de neurocirugía, ¿sale? Esta mujer es de origen austriaco y fue la primera en convertirse o en terminar la carrera de neurocirugía. De hecho, en el hospital en donde ella cursó su especialidad, su residencia y en donde estuvo trabajando, se le puso un memorial en su nombre. Y hay otra mujer que es la doctora Sofía Ionescu. Ella es de origen rumano, que también en 1954, varios años después de la doctora Diana, también se consideró como la segunda, en este caso, mujer neurocirujana. Ella es de origen rumano. Pero ¿qué pasa aquí en México o en Latinoamérica? E incluso también si ustedes van a Google y googlean ahí la primera neurocirujana mujer de México o Latinoamérica en este caso, y nos sale esta mujer, la doctora María Cristina García Sancho y Álvarez Tostado. Ella nació un 22 de mayo de 1919 y pues ella fue la primera neurocirujana de Latinoamérica y no solo de Latinoamérica, sino de México. Ella es de nacionalidad mexicana o fue de nacionalidad mexicana. Ella nació en Guadalajara, Jalisco. Su carrera la cursó en la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue de la generación de 1941 a 1947. Y aquí, ¿por qué les pongo o les destaco estos números? De esta generación en donde ella participó o de donde ella fue o cursó su carrera, si se dan cuenta, solo eran 85 mujeres, o sea, en general de medicina, y 850 hombres, ¿no? Aquí también seguimos viendo como una gran diferencia entre o entre las personas, o digámoslo así, entre los hombres que ingresaban a una carrera, en este caso medicina, y las mujeres que también en esa época ingresaban a la carrera. Y estoy hablando en general de medicina, no estoy hablando en este caso de neurocirugía, porque esta generación pues era para iniciar la carrera. Entonces, igual si vemos un poquito acerca de la estadística, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en el hospital de Tláhuac, en mi hospital donde yo estoy haciendo la residencia, en total somos 8 residentes. De esos 8 residentes, 2 solo somos mujeres, que es mi R+, que ya es R3, y yo. El resto son hombres. Entonces, si ponemos o nos basamos esto a porcentajes, el 75% de los residentes de neurocirugía del ISSSTE de Tláhuac son hombres y el 25% somos mujeres. Ahora, igual, me tomé la tarea de buscar en algunos otros casos, por ejemplo, el instituto, que yo creo que la mayoría conoce este hospital, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ellos mencionan que de los 25 residentes de neurocirugía que hay en su hospital, 21 son hombres y 4 son mujeres, más o menos o aproximadamente el 84% de los residentes son hombres y el 16% son mujeres, ¿no? Y digámoslo así que a nivel México en el 2016 se hizo una encuesta o una estadística en donde en el 2016 el porcentaje de neurocirujanas en México rondaba aproximadamente el 16.6%, mientras que aproximadamente en Estados Unidos y Canadá eran el 12% bueno, el 12% eran neurocirujanas mujeres, el resto eran hombres. Pero ¿por qué vemos desde la historia? ¿Por qué vemos estadística? Porque pues muchas veces y justamente es esto, ¿no? El título como tal otra vez lo vuelvo a decir, empoderando a futuras neurocirujanas mujeres. Entonces, es una opción escoger neurocirugía y lo pongo en chiquito y entre paréntesis porque pues actualmente pues hay mujeres o somos mujeres o vamos siendo más mujeres las que entramos también a esta carrera. Entonces, entre paréntesis lo pongo
Es una opción escoger neurocirugía si soy mujer. En general, si soy mujer o si eres hombre o si eres lo que quieras. Creo que aquí vamos a ver un poquito acerca de por qué sí o por qué no, para que pues también tengan una idea de cómo es realmente una residencia de neurocirugía, ¿sale? Entonces aquí les pongo una frase y les pongo mi adscrito porque eso es lo que me dice o nos dice aquí nuestro adscrito, en este caso a mi R+, que es mujer, a mi R3 y a mí. O sea, tú tienes que ser neurocirujana no porque seas mujer, sino porque eres buena en lo que haces. Entonces, si uno, ya sea mujer, hombre o lo que quieras, cree o se considera que es buena y que realmente le gusta la especialidad, por más pesada que le digan que haya sido, pues yo creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Pero pues vamos a ver también algunos aspectos a tomar en cuenta en cuanto a esta residencia, a esta especialidad que todo mundo dice que es la más pesada. Entonces, pues como sabemos, todo mundo y desde que entramos el primer año a la carrera de medicina nos dicen que elegir especialidad, o sea que el hecho de entrar a medicina no es lo más difícil, sino que una vez que tú ya eres estudiante de medicina, lo más difícil es salir, ¿no? O sea, es terminar. Cuando terminas de ser estudiante de medicina, después te dicen, ahora lo más difícil va a ser que vas a hacer tu internado. Cuando terminas del internado, te dicen, ahora lo más difícil va a ser el servicio social. Terminas el servicio social y lo que te dicen es que ahora lo más difícil es que tienes que hacer un examen de un montón de preguntas, que vas a competir contra un montón de personas para poder elegir una especialidad, en dado caso de que quieras hacer una especialidad. Entonces, una vez que estás pensando y estudiando para ese examen bien difícil en donde tienes que competir con muchas otras personas, pues la pregunta es esa, ¿no? Quiero hacer una especialidad, pero ¿qué especialidad quiero hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿O qué es lo que me gusta? Entonces, la elección de una especialidad médica, ya seas hombre, seas mujer o lo que quieras hacer, es una de las decisiones más importantes que va a tomar un médico o un futuro médico en toda su vida. Ajá. Y entonces, para poder escoger neurocirugía hay muchos aspectos. Primero que nada, y lo más importante, para ser neurocirujano, toda la vida vas a tener que ser estudiante. Tienes que, o te tiene que gustar estudiar, te tiene que gustar leer. ¿Por qué? Y lo voy a poner un poco más adelante, pero ser residente de primero, de segundo, de tercero, de cuarto año y conforme vas avanzando, no solo en neurocirugía, en la mayoría de las especialidades, pero yo lo digo desde el punto de vista de neurocirugía porque pues yo estoy ahorita cursando esta especialidad. Pero sí les puedo decir que cada día se van acumulando temas y temas y más temas y más temas. Y no solo los temas que tienes en el temario que te da la universidad que te está avalando tu residencia, sino que cada paciente va a ser un libro, cada paciente va a tener una enfermedad y tienes que saber de esa enfermedad porque llega el pase de visita y tus R+ o tus adscritos te van a estar preguntando y preguntando y preguntando. Y si tú no estudias, te vas rezagando, te vas, pues te vas quedando abajo en cuestión de conocimiento. Entonces, todos los días se tiene que estudiar, se tiene uno que actualizar, todos los días se ven pacientes nuevos, enfermedades nuevas, e incluso no es como solo ver una, dos o tres, cuatro enfermedades. En neurocirugía se ven muchísimas enfermedades y no solo es saber de neurocirugía, sino también saber y sobre todo el neurocirujano tiene que saber de neuroanatomía, tiene que saber en este caso, neurología también. Tiene que saber de líquidos y electrolitos, tiene que saber de farmacología, tiene que saber de endocrinología, tiene que saber también de ventilador, de cuidados de pacientes críticos o neurocríticos en este caso. Entonces, pues sí te tiene que gustar estudiar porque todos los días
hay algo nuevo que aprender y si no lo estudiaste hoy, mañana ya te atrasas porque ya hay otra nueva enfermedad, ya hay otro nuevo paciente y hay algo nuevo que aprender. Entonces, todos los días tienes que estudiar. Lo otro, gusto por lo quirúrgico o quirófano. Porque si tu idea es ser neurocirujano o neurocirujana por el renombre, por el dinero o por lo que sea y no te das cuenta de que tienes que estar en quirófano la mayor parte del tiempo, y porque no sé si sepan, pero las cirugías de neurocirugía son largas, pueden durar 12, 10, 15, hasta 24 horas, ¿sale? Parados en un quirófano. Incluso a veces sin poder comer, sin poder tomar agua, sin poder ir al baño. 8, 10, 12, 15 horas parados en un quirófano. Ajá. Entonces tienes que entender que ser neurocirujano no solo implica el renombre, no solo implica que vas a ver pacientes y que vas a entrar a quirófano un rato y después vas a salir, no. Tienes que entrar. Tienes que preparar al paciente, tienes que conocer al paciente, saber la patología del paciente y lo diferente y lo que no es muy típico en otras cirugías de otras ramas, por ejemplo, cirugía general, que por ejemplo entra un paciente para laparotomía, para apendicectomía, para colecistectomía o para lo que ustedes quieran, el paciente únicamente va a estar en decúbito supino. Pero para neurocirugía no, para neurocirugía tienes que posicionar al paciente. Y de hecho, la posición es un 50-60% de una cirugía bien hecha. Si tú no posicionas bien a tu paciente, dependiendo del sitio en donde vas a acceder o lo que vas a operar, con eso, o sea, ya la cirugía se puede retrasar más o te puedes estorbar tú mismo. O sea, la posición es una de las partes más esenciales de la neurocirugía. Entonces, tienes que conocer bien las características anatómicas de tu paciente, qué patología tiene, qué incisión vas a hacer, a qué región vas a llegar, cómo lo vas a posicionar para poder llegar a esa lesión, a ese tumor, a ese aneurisma, a esa malformación arteriovenosa a la que quieres acceder. Entonces, si a ti no te gusta estar en quirófano, si tú crees que nada más van a ser 2, 3, 4 horas las que vas a estar en quirófano, pues mejor pues piensa en otra cosa, ¿sale? Porque incluso en el posicionamiento puede ser 1 o 2 horas, ¿sale? Para poder llegar a hacer una buena neurocirugía, la colocación del paciente es lo ideal. La paciencia, ¿por qué la paciencia? La neurocirugía es una ciencia, un arte casi, en donde tienes para poder llegar a una lesión, ir pedacito por pedacito, sección por sección. Les digo que en el posicionamiento te puedes llevar hasta 1 o 2 horas para posicionar al paciente si es que quieres que tu cirugía y que el paciente salga bien. E incluso ya una vez que llegaste a la lesión, al tumor, al aneurisma, a la malformación a la que vas a acceder, tienes que tener, o ser muy cuidadoso y muy paciente en disecar de forma adecuada para no dañar las estructuras aledañas a la lesión. Porque si tú lesionas una estructura o un área elocuente, tu paciente puede salir sin hablar, tu paciente puede salir sin ver, tu paciente puede salir sin mover las piernas, etcétera, ¿sale? Entonces, muy paciente. Fortaleza física, y esto es sobre todo en cuestión de a nosotras como mujeres, porque no sé si ustedes en algún punto o conozcan lo que se llama cabezal de Mayfield, los que no lo conocen, y este solo es un ejemplo, ¿sale? Pero este es el cabezal de Mayfield. Aquí, aquí y aquí se le ponen unos como si fueran clavos o tornillos que se llaman pinchos. Esos pinchos los usamos para, pues, valga la redundancia, para pinchar lo que es la cabeza del paciente. Este cabezal nos permite darle posición una vez, obviamente, que el paciente ya está intubado, que ya está sedado. Nos permite darle posición a la cabeza para poder nosotros acomodarla de una manera en que podamos tener una buena visión o un buen campo quirúrgico. Ahora, si ustedes ven esto, estos tienen como dientitos, son como sierras.
Ajá, esto si nosotros lo juntamos con las dos manos, esto tiene el objetivo de que al juntarse nosotros podemos clavar estos pinchos en el cráneo del paciente. Y créanme, para poder hacerlo se necesita bastante fuerza. Hay muchas veces, o me ha tocado varias veces poder obtener la oportunidad de pinchar al paciente y es muy difícil, tienes que tener fuerza física en este caso para poder llegar a pinchar al paciente de una forma correcta, porque si no lo haces de forma correcta, se puede desgarrar la piel, en ese momento el paciente se puede mover, puedes llegar a lesionar al paciente o incluso lesionar en este caso vía aérea o columna cervical. Incluso ahí podemos pues hasta matar al paciente si es que no se pincha de una forma correcta o con la fuerza suficiente. Y como les decía, igual la fortaleza física, porque en quirófano puedes pasar hasta 10, 12, 15, 18, 20 horas parado sin poder ir a comer, sin poder ir al baño, etcétera, ¿sale? O con el frío del aire acondicionado del quirófano, etcétera. Entonces, la fortaleza física, ya seas hombre o mujer, es importante también en neurocirugía y yo creo que en la mayoría de las especialidades, porque pues aquí no es de que nosotros entramos a las 7 y ya yo me salgo a las 3, que es mi hora de salida. A lo mejor sí te dicen de inicio, ¿sabes qué? Tú tienes que llegar a las 7 y tu horario de salida es a las 3. Pues sí, a lo mejor entras a las 7, pero tu horario de salida es a la hora que acabes los pendientes, a la hora que tu paciente esté estable y a la hora de que tu paciente no amerite algún otro procedimiento, ¿sale? Entonces sí puedes entrar a las 7, pero hora de salida por lo regular no tienes. Puedes llegar a salir hasta las 10, a las 12, incluso estando de posguardia. Y se los digo pues por experiencia, ¿no? ¿Por qué resiliencia? No sé si han escuchado acerca de, pues, cómo son los R más o los adscritos con los Rs de menor jerarquía, ¿no? Que cualquier cosita los están regañando, los están guardando, etcétera. Y lo digo de forma en general, yo creo que sí han visto estos ejemplos de que cualquier cosa que tienen mal ya los guardaron un día, 2 días, 3 días. Que actualmente y en la mayoría de los hospitales, pues yo creo que esto ya está, pues digamos, pasando de moda porque cada vez ya se ven menos castigos o menos guardias de castigo, etcétera. Pero resiliencia, ¿por qué? Porque muchas veces vas a estar en este punto en el que ya estás cansado, que ya estás frustrado, porque muchas veces estudias y estudias y nunca acabas de estudiar, o porque todo el tiempo te están regañando porque no acabaste los pendientes, o porque son muchos pendientes, o por algo que al paciente le fue mal, o que en la cirugía a lo mejor al paciente le fue mal. Entonces, si no eres lo suficientemente o no tienes la suficiente resiliencia para tener esa frustración y pues poder sobreponerte a esa frustración, pues vas a acabar agotado, no solo física, también mentalmente y pues puede que incluso no o te rindas o te salgas de la carrera o lo que muchos otros residentes hacen, pues dejar de estudiar, dejar de ver a los pacientes y pues eso no, pues no es correcto. Ajá, porque un neurocirujano, un residente de neurocirugía, pues ya tiene ciertas responsabilidades y no puede dejar de hacerlas porque ya lo regañaron o porque ya lo guardaron, etcétera. Y en cuanto, pues a nosotras como mujeres, yo sé que ya estamos en una época en donde ya no hay o digámoslo así, ya no hay mucho machismo y de hecho yo he tenido la fortuna de que en donde he hecho o me ha tocado hacer mi carrera desde el inicio del primer año, no, o he tenido la fortuna de que la mayoría de los doctores, adscritos, compañeros, hombres no me tratan diferente por ser mujer. Ujú. Pero habrá en otros lugares, en otros sitios, en donde por ser mujer te van a hacer a un lado o no te van a entrar a dejar entrar a cirugía o te van a poner, digamos, más pruebas o más, digamos, más retos para ver si eres apta, ¿no? Porque dicen cirugía y de inicio de cirugía, ¿eh?
no solo neurocirugía. Te ponen a prueba para ver si eres apta, ¿no? Porque igual, en cirugía se necesita fuerza para poder separar, ¿no? La cavidad abdominal en este caso. Y entonces te ponen a prueba y te dan las tareas más difíciles o te regañan más. Ajá, y uno como mujer igualmente pues tenemos que aguantar porque si nosotros quisimos estudiar esta carrera, pues tenemos que aguantar igual que nuestros compañeros, ¿no? Para que no nos hagan a un lado o para que nos dejen entrar a cirugía. Liderazgo, ¿por qué liderazgo? Porque si tú eres una persona de estas tímidas o que no sabe darse a explicar o darse a entender con los pacientes, porque uno como residente ya tiene responsabilidad de hablar con los familiares, de hablar con el paciente acerca de los estudios o aunque sea sacarle un laboratorio. Ajá. O ves que tu paciente está deshidratado o que ya tiene bajo los electrolitos, o sea, está en ti no esperarte o no decirle a tu adscrito ya hasta después que tiene el potasio bajo, ya cuando tu paciente tiene alteración del el electrocardiograma, ¿no? O sea, tú tienes que ver qué es lo que está pasando, tú tienes que liderar, apoyar a tus compañeros y en este caso, pues sacar a tu servicio adelante, que eso conlleva o va de la mano con tener un carácter fuerte porque en neurocirugía muchos de los pacientes pues llegan acá con hemorragias, con tumores que a lo mejor ya tienen mucho tiempo de evolución y pues vas a estar en el proceso de acompañar al paciente en el inicio de su enfermedad e incluso pues en el término de la misma. Habrá pacientes que puedan salir caminando del hospital y agradecerte por el trabajo, por el tratamiento que le diste, otros pacientes que no van a poder salir, que por el mismo proceso o la historia natural de su enfermedad, pues no van a poder ir a sus casas. Vas a ver el proceso de la muerte, de la salud, de la enfermedad y de la muerte, ¿sale? Y pues no te puedes quedar con con ese miedo, con ese, impotencia, a lo mejor muchas veces es impotencia de no poder hacer más o ayudar a los pacientes que viste desde que llegaron aquí, que a lo mejor por algunas complicaciones pues ya no pudieron ir a sus casas, ¿no? Sino que fallecieron. Entonces es carácter fuerte también para saber que pues no te puedes rendir también al primer regaño que te den o a la primera que te saquen de quirófano o al primer castigo o guardias de castigo que te hayan dado. También tener claro que es una carrera larga y que te exige la mayor parte de tu tiempo. Como ya les había dicho anteriormente, puedes tener hora de entrada, pero de salida nunca vas a tener, ¿no? Es dependiendo de cuándo acabes los pendientes, de si tu paciente ya está estable o si no necesita alguna otra atención. Y pues muchas veces, y nosotras como mujeres, siento que es como más difícil porque si tú quieres formar una familia, quieres tener hijos, pues la mujer es quien tiene que, en este caso, a lo mejor posponer su carrera, su residencia, porque a lo mejor ya está embarazada y quiere, pues tener al bebé, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte, si estás pensando que no estoy diciendo que una mujer que quiera tener familia o que quiera tener hijos no pueda ser neurocirujana, pero también pensar que la neurocirugía es una carrera larga, son 5 años solamente de neurocirugía los que tienes que realizar, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto de vida en donde te ves siendo mamá o siendo igual neurocirujana, pues tienes que poner también, o digamos que organizarte, porque pues sí, la neurocirugía es una especialidad que demanda la mayor parte de tu tiempo. Entonces también poner en perspectiva eso, qué quieres para tu futuro y si tienes la posibilidad de poder hacer ambas cosas. Y pues yo creo que eso pues sin problema y si te organizas lo puedes hacer. Responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Y ya lo vimos anteriormente. A tu cargo van a estar pacientes que se les considera como neurocríticos. Son pacientes que el mínimo descuido, el mínimo baja de electrolitos o subida de electrolitos
o el mínimo pico febril te puede descompensar, ¿sale? Y no a incluso a un paciente posoperado, que es lo más peligroso, ¿sale? Aquí en neurocirugía, en la mayoría de las operaciones quirúrgicas que se hacen en cráneo, por ejemplo, se dejan drenajes subdurales, drenajes que tienes que estar checando todo el tiempo, cada 2 o 4 horas si es necesario, porque se pueden llegar a llenar, y si se llenan, pues puede, bueno, obviamente los tienes que drenar y con el más cuidado posible porque les puede entrar aire, y si les entra aire hay neumoencéfalo, o incluso se pueden contaminar y darle al paciente meningitis, y si el paciente estaba bien y se podía ir en su casa 2 horas y le dio meningitis, entonces ya trazas su proceso de recuperación y se agrega una complicación. También tienes que estar vigilando incluso pacientes posoperados neurocríticos cada 2 horas las pupilas, porque de hecho las pupilas son la herramienta más importante de un neurocirujano. Si tú ves que hay una alteración pupilar, entonces quiere decir que algo en el cráneo o algo en el cerebro no está bien, ¿no? Entonces, digamos que es la ventana o digamos, el foco de alarma del neurocirujano. Si tú ves que las pupilas están mal, hay algo ahí. Y entonces, si tú ya no fuiste a ver al paciente porque te quedaste dormida o porque preferiste ir a comer o lo que sea, pues ya se te deterioró el paciente, y si tenía oportunidad de salir adelante e irse a casa, tú ya le agregaste una complicación, ¿no? Entonces, la responsabilidad, aptitud y actitud también. ¿Sale? La actitud de poder llegar temprano y evolucionar a tus pacientes, de poder tomarle los laboratorios, de dejar a un lado de eso a mí no me toca, a mí no me corresponde, eso aquí en neurocirugía, y yo creo que en cualquier otra especialidad, eso no existe, esa palabra a mí no me toca, no existe. ¿Sale? Y la disciplina que incluso desde el punto 1 que nos gusta estudiar, ¿no? Porque la disciplina es que tú hagas una cosa diario para poder mejorar. En este caso, el estudio, tienes que estudiar diario. La disciplina de poder, no sé, hacer tus notas en el tiempo que corresponde. Ujú. O de entregar, porque incluso, como les decía, ser residente es ser estudiante siempre. Entonces, entregar tus clases, entregar tus resúmenes o lo que sea que te pidan en tu hospital, entregarlos y que sean bien, porque siempre es algo para mejorar al paciente, ¿sabes? Entonces, si tú ya no lo hiciste, a lo mejor se olvidaron de algún medicamento, se olvidaron de pasarle su anticoagulante al paciente, y entonces pues tú ya lo complicaste, ¿no? Y si tu paciente se puede ir de alta casa, pues entonces ya no va a poder ser. Entonces, todos estos son puntos a considerar cuando decidas tomar tu especialidad, ya sea cirugía, neurocirugía o cualquiera, ¿no? Pero en general esto lo digo, pues porque estamos enfocados ahorita en neurocirugía, pero es básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta para escoger cualquier especialidad. Ahora, les puse esta es una tabla que viene en el programa de estudios de posgrado de la UNAM, del PUEM básicamente, que no sé si sepan, el PUEM es el examen que hacen todos los residentes que están avalados por la UNAM. Entonces, estas son todas las especialidades, con sus estudios previos, con la duración y el total de años a estudiar. Entonces, yo no sé si sepan, que existe lo que es la derivación, o lo que se denomina, digamos, las ramas principales. En este caso, si tú quieres ser neurocirujano, antes de ser neurocirujana o neurocirujano, tienes que pasar por cirugía general. Entonces, cuando tú aplicas para el ENAR, para poder escoger una especialidad, lo primero que tienes que hacer es obviamente tener el puntaje para poder escoger cirugía general. Si te quedaste o tuviste el puntaje para hacer cirugía general, pues vas a escoger un hospital en donde haya cirugía general, y vas a tener que cursar 1 año o más de cirugía general. ¿Por qué les digo 1 año o más de cirugía general? Bueno, eso se los voy a comentar un poquito más adelante, pero tienen que tener en cuenta también
que no es como que yo quiero ser neurocirujana y en el ENARM voy a escoger neurocirugía, no. O sea, tienes que escoger la especialidad troncal, en este caso cirugía general, y una vez que cursaste cirugía general, te puedes derivar a cualquier otra subespecialidad, en este caso neurocirugía. Entonces, si tú quieres ser neurocirujana, tienes que tomar en cuenta ese año o más de cirugía general. ¿Por qué? Porque ese año de cirugía general tienes que aprender, tienes que ver a los pacientes de cirugía general. Entonces, pues no a todo mundo les gusta ese tipo de pacientes o de ver esas patologías de cirugía general. Entonces tienes que entender que todo un año o incluso más vas a pasarte viendo, en este caso y como vulgarmente lo dicen, tripas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos que están haciendo una apendicectomía laparoscópica, en esta están haciendo una apendicectomía laparoscópica, que es, digamos, de las cirugías que más comúnmente realizan en cirugía general, pero también tienen que enfrentarse o van a tener que enfrentarse como residentes de cirugía general a amputaciones, ¿no? Que no a todo mundo, ni siquiera a los vasculares, les gusta hacer amputaciones. La mayoría se las dejan a los cirujanos generales. Amputaciones supracondilias, infracondilias, ajá. Tienen que enfrentarse también a la debridación de úlceras sacras y esta, créanme, se ve muy decente. Hay otras que están totalmente necróticas y el olor pues es muy fuerte. A peritonitis, lavados de cavidad abdominal, laparotomías exploradoras, incluso bueno, que es lo más típico también, perforaciones intestinales. También tenemos que ver, e incluso les digo que los vasculares no les gusta, pies diabéticos, y también les digo, no es un olor muy agradable que digamos. Les tienen que estar haciendo curaciones, les tienen que estar haciendo debridaciones, e incluso esto que en cirugía se conoce como abdomen congelado, que es cuando después de varias cirugías de abdomen, pues el intestino, y esto es el intestino delgado, se compacta o se empaqueta y así se le llama, se queda en un bloque. Por eso se le dice como este abdomen hostil o abdomen congelado. Fístulas, les digo, no es muy agradable y a lo mejor a muchas personas no les va a gustar tener que estar lidiando con estas patologías y mucho más un año. Y les digo o más, porque muchas veces, y se los digo por experiencia, es muy difícil, bueno, no muy difícil, pero sí es un poco complicado la derivación. ¿Por qué? Porque si ya de por sí tuviste que competir con un montón de personas en el ENAR para poder hacer cirugía general, pues tienes que competir otra vez con varias personas más para poder elegir una subespecialidad, en este caso neurocirugía, en algún hospital, ¿no? En algún otro hospital o incluso en tu mismo hospital vas a tener que competir con tus compañeros para poder ser un candidato y ser el candidato elegible para poder hacer la especialidad. Entonces, en este caso, si tú hiciste el primer año de cirugía y no te gustó y no pudiste derivarte, vas a tener que hacer el segundo año de cirugía, vas a seguir viendo estas mismas patologías que no te gustaron en el primer año. Si no pudiste derivarte en el segundo año, vas a tener que hacer el tercer año de cirugía general y el cuarto año de cirugía general. Entonces te tienes que tener muy en cuenta que para ser neurocirujana o neurocirujano tienes que pasar por estas patologías, ya sea 1, 2, 3 o los 4 años si es necesario, ¿sale? Ahora, entonces ya lograste hacer un año de cirugía y pues lograste derivarte a neurocirugía, ¿no? Ya tienes tu año de cirugía. Los años totales, como ya les había comentado, para hacer neurocirugía son 5. Son 5 años en total los que tienes que hacer en neurocirugía, más el año de cirugía que ya presentaste, entonces eso es un total de 6 años de carrera, ¿no? O de la especialidad y la subespecialidad. Ahora, lo que les comentaba, la derivación. Entonces, si ustedes ya tuvieron o ya tienen contemplado que quieren ser neurocirujanos y a lo mejor les guste o no la cirugía general, ya tienen bien
definido que ustedes quieren ser neurocirujanos y no les importa que tengan que pasar 1 o 4 años de cirugía general, bueno, ahí está un punto a su favor para que sigan con la idea de ser neurocirujanos. Ahora, una vez que ya terminaste tu primero, segundo, tercer, cuarto año de cirugía general, para la derivación tienes que volver, y como ya les comentaba, a competir y a postularte para un lugar en algún hospital que tenga neurocirugía. Entonces, si en la primera vuelta, por así decirlo, digamos que en muchos hospitales tienen sus diferentes formas de elegir a los aspirantes, pero sí les puedo decir que en la mayoría de los hospitales son por fases. La primera fase es que vayas y bueno, obviamente que apliques para el hospital, ¿no? Lleves tus papeles y para eso te piden un montón de papeles en físico, te piden papeles engargolados, te piden papeles en USB, te piden papeles en plataformas, en alguna nube, ¿no? O sea, un montón de cosas. Una vez que ya pasaste ese primer filtro de que diste tus papeles en USB y las perlas de la Virgen, entonces vas y te presentas al hospital de tu primera opción. Vas al hospital de tu primera opción y te van a hacer una entrevista. Si pasas la entrevista, te hacen un examen. Si pasas el examen, te vuelven a hacer otro examen, ¿no? En este caso, a mí me tocó hacer un examen verbal, bueno, escrito en este caso, y un examen oral, ¿no? Aparte de las entrevistas. Y si ya hiciste y pasaste las entrevistas y los exámenes, entonces ahora va el currículum. Ajá. Y aquí es donde les pongo, en donde el currículum y lo que te piden para que a lo mejor ya pasaste todos los exámenes, ya pasaste la entrevista, pero quedaron 10 de a lo mejor, no sé, 15 pacientes, de 15 aspirantes a residencias de neurocirugía que fueron, quedaron 5. Pero de esos 5 nada más van a dar 3 lugares, entonces 2 van a quedar descartados. ¿Cómo van a descartar a esos 2? Pues van a ver si tienen algún papel o algo que acredite tu nivel de inglés. Si tienes cursos, sobre todo el ACLS, el BLS y el ATLS, entonces les recomiendo que si van a querer hacer la residencia y para cualquier especialidad, muchos se fijan en esto, ACLS, BLS y ATLS. Entonces, si ya los tuviste, ya tienes un punto más, a diferencia de los que no lo tienen. Ahora, si de los 5, 4 todavía tienen todos estos, entonces se fijan en si tienes publicaciones, artículos, libros, trabajos, congresos, lo que sea. Entonces, si tienes la oportunidad de publicar, de ir de hacer trabajos, carteles en algún congreso, pues hazlo, ¿sabes? Porque eso te da un punto extra de los que no lo tienen. Entonces, es como les decía, para presentar una subespecialidad, si de por sí para la especialidad troncal, que en este caso es cirugía general, son pocos lugares y un montón de competencia, para las subespecialidades es todavía menos lugares y muchísimo más competencia. Entonces, tienes que tener también en cuenta esto si quieres derivarte. En este caso, de cirugía a neurocirugía, ¿sale? Ahora, otra cosa. No todos los hospitales de todo México o de otros estados eh, van a, van a tener la especialidad o la subespecialidad, en este caso de neurocirugía. Entonces tienes que ver, tienes que investigar desde ya o desde que o desde que estás en el primer año de cirugía general, qué hospitales tienen la subespecialidad. ¿Y en cuáles de esos te gustaría aplicar, ya sea por la localización o por la fama, por así decirlo, ajá, o por el que más te convenga? Porque les digo, no todos los hospitales tienen la subespecialidad, ajá, e incluso por ejemplo, les enseño, son los hospitales que tienen neurocirugía y que están avalados por la UNAM. Pero obviamente van a existir otros hospitales que van a tener a lo mejor también la residencia de neurocirugía, pero que no son avalados por la UNAM. Entonces, pues también tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Si quieres ser avalado por la UNAM, qué hospital quieres o por cualquier escuela o qué sede te conviene más.
Entonces, una vez que ya te escogieron para ser residente y ya estás estudiando, ya estás empezando tu primer año, les enseño porque el PUEM o de este Plan Único de Especialidades Médicas es en donde la mayoría de las universidades que avalan neurocirugía se basan para hacer su plan de estudios. Entonces, como les decía, para ser neurocirujano te tiene que gustar estudiar. Entonces, ya ven, primer año todo esto, e incluso nada más les puse lo del inicio, porque todavía quedan un montón de temas o subtemas que tienes que saberte solo el primer año. Ahora vean esto. En el segundo año te tienes que saber todo lo del primer año, pero también lo del segundo año. Te tienes que saber para el tercer año lo del primero y lo del segundo año y lo del tercer año. Luego para el cuarto año te tienes que saber lo de primero, segundo, tercero y lo del cuarto año, que ya son muchísimas cosas y más especializadas y más complejas cada vez. Ajá. Entonces, si estás interesado o quieres ser neurocirujana, neurocirujano, tienes que entender que toda tu vida, todos esos 5 años, vas a tener que estar estudiando todos los días e incluso saliendo de la residencia, tienes que seguir estudiando porque la competencia es mucha y te tienes que actualizar diario, ¿no? O sea, como decían o como los memes, ¿no? Los internistas se saben el artículo que salió hace 2 horas, pues los neurocirujanos tienen que estar igual, ¿no? Estar siempre actualizados porque ya va a haber nuevos abordajes, va a haber nuevas patologías, etcétera. Y entonces, ¿qué rol tiene un residente de neurocirugía? Esto pues también va a depender del grado en el que te encuentras. Si eres R1, pues prácticamente eres como un MIP, ¿no? Tienes que sacar todos los pendientes, tienes que vigilar a los pacientes, bajar a los pacientes a estudios, hacer ingresos, hacer historias clínicas. Si eres R2, pues entonces ahí ya te toca un poquito más acercarte a quirófano, saber no solo la anatomía o la neuroanatomía normal, ya tienes que empezar a ver la anatomía microquirúrgica. Si eres de tercer, cuarto y quinto año, pues básicamente te la pasas en el quirófano, pero eso no significa que aunque no te tengas que saber al paciente, ¿no? También tienes que conocerlo, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a operar o qué vas a operar? Un neurocirujano no opera tumores, no opera aneurismas. ¿Sale? Un neurocirujano atiende pacientes. Por eso dicen que el neurocirujano es un neurólogo, pero con capacidades quirúrgicas. Ajá, entonces el neurocirujano tiene que saberse la patología de pi a pa. Ujú. Tiene que conocer a su paciente y sobre todo pues tiene que estar ya bien y adiestrado en lo que son la anatomía normal, la anatomía patológica y la microquirúrgica. Pero también, pues obviamente, como lo decía, hay jerarquías, ¿no? En todos los hospitales, R1, R2, R3, el R1 le responde al R2, el R2 al R3, el R4 y así. Ujú. Y obviamente también se tiene uno que adaptar a las necesidades del servicio. A lo mejor eres R2, pero por mala fortuna solo tienes un R1 o se fue de vacaciones, no sé, pues tienes que apoyar al servicio y hacer esas actividades que realmente ya no te corresponderían, por así decirlo, que esa palabra no me gusta, pero que si tienes que hacerlo y tienes que estar ahí. Y pues, como les decía, siempre serás un estudiante, nunca vas a terminar de estudiar. Y pues en mi experiencia, la residencia de neurocirugía como mujer, pues sí, muchas veces te encuentras con muchas piedras en el camino, pero yo creo que en general es como todo y creo que ya cada vez las mujeres se ha abierto más camino en lo que es esta especialidad. Yo creo que si tú tienes la capacidad o la fortaleza o tú tienes la convicción de querer ser neurocirujana a pesar de lo que te digan, a pesar de que digan que es muy pesada o lo que sea, si de verdad te gusta y si de verdad quieres hacerlo, y con todo lo que ya vimos anteriormente, si todos son puntos a favor y menos en contra, pues no creo que haya ninguna o no haya algo que lo impida, ¿sale? Entonces, desde mi experiencia, yo creo que las mujeres
estamos abriéndonos más camino y creo que lo mismo que, no les digo lo mismo porque les digo sí necesitamos igual fuerza, pero lo mismo en conocimientos o habilidades quirúrgicas que tienen un hombre, las podemos tener las mujeres, ¿sale? Entonces, pues, yo creo que si tienen esta idea de querer ser neurocirujanas ahorita, pues valórenlo bien, chequen si realmente les gusta, si están dispuestos a pasar por todo esto del estudio, del tiempo en quirófano, etcétera, y pues si realmente es lo que quieren, pues no desaprovechen la oportunidad. Y pues por último, nada más saber que, pues como lo vimos desde un inicio, tenemos las mismas oportunidades, las mismas habilidades e incluso un poquito más porque somos como más finas, más, tenemos un poco más de paciencia, ¿no? Entonces, la neurocirugía muchas veces, a lo mejor sí te trata un poco de fuerza, pero más que nada es de paciencia y más que nada es de, movimientos finos. Entonces, si tienen la idea de ser neurocirujanas en algún futuro, pues piensen todo esto que vimos a lo largo de la plática y si tienen más puntos a favor, ni siquiera lo duden. ¿Sale? Entonces, por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Cari. La verdad es que ha sido una excelente ponencia, ya que pues obviamente nos brindó todas las herramientas y todo este proceso para poder llegar a la residencia. No sé si por parte de la audiencia alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que pueda realizar a través del chat o quiera levantar su manita. Y si nos puede ir regresando el anfitrión, doctora, por favor. Sí. Creo que ya dejé de compartir. Sí, sí, ya dejó de compartir. ¿Nadie tiene alguna pregunta entonces? Parece que no, doctora. En lo personal, pues ha sido muy grato poder ver todo su trabajo, todo su proceso. La verdad es que sí es una persona que inspira demasiado el hecho de pareciera que no, no que compitiera con los demás residentes, sin embargo, se ha visto su esfuerzo, su dedicación, y eso es al reconocimiento tanto de los adscritos, y la verdad para mí ha sido un verdadero placer poder verla. Muchas gracias por esta oportunidad, también para las demás futuras neurocirujanas. Gracias por decirnos que tal vez es complicado, es difícil, pero si lo quieren, ahí está y pueden abrir muchísimas otras oportunidades y pues espero o deseo que pues alguna de ellas las pueda ver en el camino, tal vez usted ya siendo futuramente adscrita. Y bueno, a nombre del capítulo estudiantil de la ANS, le otorgamos el siguiente reconocimiento a la doctora Cintia Karina Fierro Alonso por su ponencia en el conversatorio en Inspire, empoderando a futuras neurocirujanas. Doctora, agradecemos mucho su participación. La estaremos contactando igual para futuras actividades y muchas gracias también a la audiencia por su tiempo. Esperamos que sea de gran dedicación para inspiradoras para ustedes. Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, como la tercera parte del conversatorio, en esta ocasión vamos a tener a una doctora adscrita que se llama Sofnie Everton. Ella es adscrita del Servicio de Neurocirugía de Neurocirugía Endovascular del Hospital Ángeles de la Universidad. Como podrán ver, tiene un currículum muy amplio. Afortunadamente, pues también nos va a estar apoyando para que no se lo pierdan. Va a ser el 1 de mayo, que es miércoles, a las 8:30 p.m. Y pues si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pues también nos las puede mandar a nuestras redes sociales y ya también se las haremos llegar a la doctora Cari. Muchísimas gracias, doctora Cari. En verdad, un placer poder coincidir con usted y por todo.
Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que les haya servido, ¿sale? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sí, las grabaciones van a quedar subidas a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube.